Eli, un ranchero solitario, 3 hermanas valientes y un capitán sediento de poder. Esta es la historia de honor, peligro y un inesperado lazo de amor en el salvaje oeste. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar tú si la ley y el corazón tiraran en direcciones opuestas? Antes de comenzar con el relato, pulse me gusta y díganos desde qué país nos acompaña. Si le gusta este contenido, nos ayudaría mucho suscribiéndose para poder traer más historias del salvaje oeste. Comenzamos. El granero olía a heno tibio y madera vieja cuando aparecieron. No tocaron la puerta, no pidieron permiso, cruzaron el umbral como si el polvo del suelo ya les perteneciera. 3 mujeres altas, anchas de hombros, silenciosas como nubes antes de la tormenta. Elí apenas alcanzó a soltar el fuelle. No las había visto nunca, y sin embargo sabían dónde estaba la llave escondida bajo la tabla floja. Sabían su nombre. Sabían que vivía solo. Eso, más que el tintineo del cuero lleno de monedas en la mano de la mayor, fue lo que le heló la nuca. Ella no sonreía como quien pide. Sonreía como quien prueba la baranda de un puente antes de cruzarlo. Retiró la bolsa cuando él estiró los dedos. No con brusquedad, sino con esa paciencia de quien conduce una mula terca por la vereda. Su acento limpio no casaba con ninguna tribu de la región. Imposible, se dijo Eli. Las tierras tribales quedaban a 3 días de cabalgata. Ningún jefe había pisado jamás su rancho. Tampoco le habría importado el destino de un ranchero sin resuello, a punto de perderlo todo. Entonces la más joven habló de una cicatriz que nadie mencionaba desde hacía años. La palabra golpeó más fuerte que un martillazo. El hombro de Eli ardió de recuerdo bajo la camisa, la herida vieja, el hilo vasto, la fiebre. 3 personas sabían de ella. Su padre, ya muerto, el doctor que se fue hacia el este, y aquel curandero en el desierto, cuando él tenía 19. Arena pegada a la lengua, sabor a metal, la voz ronca de un hombre que dijo, «Un día enviaré a mis hijas a cobrar lo que me debes». Eli había creído que el sol le derretía el juicio. Pero el tiempo no borra lo que se promete con la sangre caliente. Las 3 no se parecían, ni en acento, ni en vestimenta. Parecían venidas de lugares distintos, hilvanadas por una necesidad común. Y sin embargo había entre ellas un pulso compartido que llenaba el granero como 3 encinas arraigadas demasiado cerca. La mayor dio su nombre, Nora. La del medio, Cora. La menor, Willa. Sus voces no pedían, colocaban piezas. Decían que su padre, a quien Eli apenas podía recordar sin que el calor del desierto volviera a subirle por la espalda, era ahora el jefe Ayana. Decían que la enfermedad de los blancos lo adelgazaba por dentro. Decían que el tiempo se contraía. Eli miró su techo combado, el corral vacío, las cercas cansadas. Con esas monedas podía comprar reses, arreglar goteras, rescatar la escritura antes de que el banco clavase el último clavo. Pero la bolsa pesaba distinto si venía con 3 nombres y un juramento viejo. Él pidió tiempo, y Nora, con ojos hondos, le dijo que el amanecer de los soldados ya había montado, que su padre quería verlo decidir antes del atardecer, que había otra promesa, más oscura, trabada en aquel desierto de hacía 15 años. Si rompía su palabra, que su sangre terminara con él. Un nudo seco en la garganta. Un lazo invisible que apretaba despacio. Nora se acercó medio paso. No fue amenaza, fue presencia. El cuero de su chaqueta rozó apenas el dorso de la mano de Eli cuando dejó el pliego sobre la bala de paja. Un contrato. Letras rectas. Sello oficial de Prescott. 3 esposas, un marido. Legal, si había consentimiento. La proximidad trajo consigo detalles que el miedo había velado. El hilo deshilachado en el puño de su camisa. El olor leve a humo y savia, el pulso estable en la base del cuello. No era una belleza dócil, era otra cosa, serenidad en un cuerpo aprendido a la intemperie. Eli apartó la mirada tarde, como quien suelta una cuerda que se ha quedado enredada en la palma. Pensó en su casa pequeña, en la vajilla contada, en la cama única. Pensó también, aunque no quería, en la sombra que hacía Nora cuando el sol le daba de lado. Amplia, sólida, como si el viento tuviera que bordearla con respeto. Willa, inquieta, dejó caer la verdad como una piedra en agua quieta. Venían las botas y el polvo. Cora añadió que el apellido de un hombre blanco podía ser un techo legal. Su padre, dijeron, estaba por llegar. Eli sintió el granero ensancharse, como si la tarde contuviera el aliento.
Llegó el jefe Ayana al filo de la luz, más delgado que el recuerdo, con la tos atascada de quien ya conversa con el otro lado. Confirmó de un gesto cansado lo que sus hijas habían dicho. No exigió amor, pidió refugio, pidió palabra. Dijo que la caballería había ardido aldeas. Dijo que el apellido podía ser Amparo, y que él y Thompson, ya había prometido lo que necesitara aquel día de fiebre. La arena del pasado crujió entre los dientes. Eli quiso responder con números, con prudencia, con hambre. Pero la tos del viejo dejó pequeñas gotas oscuras en los labios. El tiempo, otra vez, apuraba. El suelo vibró. No era trueno, eran cascos. Se acercaban, muchos. Jóvenes con cuchillos y mirada de duelo entraron a escuchar la decisión. El aire se calentó de repente, como si el granero hubiera cerrado todas las ventanas. Nora alzó el mentón apenas. Fue un signo pequeño, de esos que pegan en las costillas. Decía, no vamos a rogar. Decía también, sin palabras, mira bien. Eli la miró bien. Vio el cansancio contenido en los hombros fuertes, la forma en que respiraba hondo para domar el miedo. Vio humanidad, no mito. Y en ese ver, algo en él dejó de huir. El papel sobre la paja esperaba. La mina del lápiz pesó más que un revólver. Eli firmó. La punta tembló un instante y al secar, dejó su nombre como una cerca recién clavada en tierra dura. La fricción del grafito se llevó una capa de dudas. Tomó la mano de Nora para guiar su firma. Sus pieles se rozaron lo justo. El contacto fue breve, casi un accidente, pero ardió. No por atrevimiento, sino por reconocimiento. Dos personas que entienden que a veces el destino empuja, y uno, o empuja con él, o lo deja pasar para siempre. Cora y Willa firmaron detrás. El trazo firme, el mentón firme, todo firme. Afuera, los cascos cambiaron de ritmo. Adentro, el silencio se volvió afilado. Eli inspiró el olor de café viejo, de cuero, de heno cálido. Inspiró también la cercanía de Nora, esa estela tenue a madera y humo que la seguía. Sintió el calor de su cuerpo a medio palmo. Las palabras que a veces son piedras, esta vez fueron puente. Somos familia, pensó él, más para sostenerse que por certeza. Seremos techo. Parecía responder el peso tranquilo de la mano de ella, aún tibia por la firma. Y así, con un pliego sellado, una promesa antigua reencendida, y la caballería cosiendo el horizonte con polvo, terminó el día en que un hombre solo dejó de serlo. Cuando la tierra tiembla sin nube en el cielo, uno aprende a medir los segundos por el zumbido de los cascos. Aquella vibración llegó al granero como una advertencia escrita en polvo. Se oyó el chirrido de la tranca, el murmullo de voces entrenadas a mandar, y ese silencio que deja un capitán antes de hablar para que su nombre pese. Morrison. Lo reconocí por la frialdad en las sílabas, por la forma en que el aire se encoge alrededor de ciertos hombres. Adentro, el papel aún olía a mina recién raspada. Mi nombre, húmedo, brillaba sobre el sello de Prescott. Nora se había quedado a mi lado, muy quieta. Su respiración, lenta. Me tocaba el antebrazo como un roce de pluma. No buscaba refugio, distribuía calma. Cora movió apenas el contrato para que quedara a la vista, como quien deja un as bajo la manga sin esconderlo del todo. Willa se colocó cerca de la puerta lateral, no para huir, sino para medir las salidas con la vista fría de quien ya midió muchas. La luz del atardecer derramó oro pálido cuando entró Morrison con 3 hombres, ojos azules de invierno, barba pulcra, gesto seco. Miró primero los rincones, luego a nosotros, después, a la paja por si delataba pasos. Su mirada se detuvo en Nora. Fue un segundo, tal vez 2. Bastó para que yo sintiera el impulso primario de interponerme. No por heroísmo, sino por algo más simple. No quería que la frialdad de ese hombre tocara el lugar exacto donde yo acababa de firmar una vida. Di un paso y el borde de la chaqueta de Nora rozó mis dedos. Fue un choque mínimo, un pellizco de realidad. Estamos juntos en esto. Me pareció escuchar en la temperatura de ese roce. Buenas tardes, capitán, dije con una voz que no sabía que tenía. ¿Qué viento lo trae? Él habló de fugitivas, de 6 muertos, de testigos. Sus palabras tenían filo, pero no sangre. Estaban hechas para cortar dudas, no para comprender nada. Yo respondí con algo que sonara a rutina. Cosecha, manos nuevas, casa pequeña. Mientras hablaba, sentí que Nora giraba el rostro hacia mí. No la miré, la vi de reojo.
Ese truco de los que viven bajo mira. Hablarle al enemigo mientras sostienen al aliado con la comisura de un gesto. Había un brillo en sus ojos que no era miedo, era cálculo sereno. Sigue, decían. Yo sostengo. Saqué el certificado. El papel tembló lo justo. Morrison lo tomó como quien agarra una serpiente con experiencia, sin dramatismos, sin confianza. El silencio se volvió un hilo tenso. Willa, desde la puerta, no respiraba. Cora se humedeció los labios como quien pasa lista a las palabras que todavía no ha dicho. Yo olí de nuevo a Nora. Humo suave, cuero trabajado. Una nota leve, inesperada, a salvia. Esa fragancia se me quedó detrás del paladar, como una promesa pequeña, como la memoria de un abrazo que aún no existe. No es momento, me dije, y sin embargo el cuerpo guarda su propia agenda. 3 esposas, dijo él, contando con la vista. «¿Qué prisa la suya, Thompson?», no respondí al veneno. Lo dejé deslizarse. Poligamia legal. Juez de Prescott. Firmas en regla, Cora añadió, con ese timbre de maestra que no pide permiso, solo ordena sin herir, que todo estaba registrado. Nora se adelantó un paso y encogió los hombros para parecer menor. Fue un movimiento sencillo, elegante, como si doblara una sábana. En ese gesto, su proximidad cambió el aire. Su cadera rozó un instante mi pernera. El contacto fue casual, pero el calor quedó. «No mires», me ordené. «No ahora». Vi, sin mirar, que Morrison también notó aquel leve baile de distancias. En su mundo, la domesticidad es prueba o es trampa. Decidí darle una escena. Tomé la taza de lata, se la alcancé a Nora sin palabras, y ella la tomó por encima de mi mano. Su dedo, tibio, pasó por el hueco entre mi pulgar y el índice. 1 segundo, 2, suficiente para que el capitán archivara. Matrimonio en marcha. Las preguntas siguieron. ¿De dónde venían? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué el suegro enfermo? Dije lo justo, con esa honestidad que no es completa ni mentira plena. De pronto, la tos del jefe Ayana nos partió el aire. No pude evitar inclinarme hacia él. Morrison también lo miró. Ojos de cazador que evalúan si la presa vale la bala. Joseph se acercó y apoyó al viejo con gesto de hijo. El capitán encontró lo que buscaba. Cansancio real, fiebre real, una casa que olía a gente que cuida a los suyos. Nos devolvió el papel sin gusto como quien traga una medicina amarga. Si me mienten, dijo, los veré colgar a todos. No hubo réplica, solo un asentimiento que supo a metal. Cuando salieron, el granero se quedó tan quieto que escuché nuestros corazones perder prisa, uno a uno. Nadie habló al principio. Afuera los caballos arañaron tierra y luego se fueron en un galope que no pude llamar alivio. La tarde se dio al azul. Entonces el cuerpo me reclamó precio. Las rodillas flojas, el sudor frío entre los omóplatos. Me apoyé en el poste. Nora estuvo allí, a un palmo. No me tocó, no hizo falta. Su sombra me cubrió como un toldo discreto. La miré. Esta vez sí. Su boca dibujó algo parecido a una sonrisa cansada. Le vi una pesita cerca de la oreja, escondida bajo un mechón oscuro. Pensé, sin permiso, ¿cómo es posible notar algo tan pequeño en un día tan grande? Y sin embargo uno siempre atesora lo minúsculo cuando lo enorme amenaza con tragárselo todo. El jefe pidió cama, no médico. Ya no hay camino que me salve, dijo con esa claridad que asusta. Asentí. Adentro de mí, una voz vieja, mi padre, tal vez murmuró que en las horas finales se mide a los hombres por cómo sostienen a los demás, no por la fuerza con que empuñan nada. Cargamos al viejo entre Joseph y yo. Nora abrió la marcha. Su perfume quedó en el pasillo como una estela breve. Cora arregló sábanas con precisión de campamento. Willa cerró postigos, miró las estrellas, calculó rutas invisibles. La casa, acostumbrada al eco de un solo hombre, se llenó de pasos y de respiraciones. 2 cuartos, 4 personas. Ningún espacio para ceremonias, pero sí para gestos. Nora dejó una manta sobre mis hombros sin mirar, como si fuera lo más natural del mundo. La lana raspó apenas la piel a través de la camisa. Agradecí en silencio. Ella entendió sin palabras. Cora, práctica, puso el contrato en la repisa. Bien a la vista. Una especie de talismán legal. Willa, que aparentaba acero, se permitió un suspiro. Era, al fin, una muchacha valiente con cansancio sincero. Pensé, por un instante que duró más de lo que debía en la cama. En la disposición de cuerpos que no se buscan pero se necesitan cerca para convencer al mundo.
No deseo, me corregí, sino protección mutua. Aún así, el pensamiento dejó una hebra cálida en el estómago. Habrá que aprender a caminar sin pisarnos, me dije. Habrá que inventar un idioma con silencios que no hieran. Cerca de la medianoche, el rancho pareció asentarse sobre sus goznes. Afuera, un coyote dijo lo suyo y cayó. El viento trajo un frío que huele a cambio. Encendí la lámpara pequeña y la apagué al instante. La penumbra nos favorecía. En la oscuridad oí el susurro de la tela cuando Nora se acomodó en el catre de al lado. No nos tocábamos, pero el calor de su cuerpo, al otro lado del aire, me llegó como llega el primer sorbo de café en la mañana. Exacto, justificado. Antes de que el sueño me mordiera, una idea se plantó como un mojón en medio del campo. La vida había escogido deprisa. Sí, pero no necesariamente mal. Y con ese pensamiento, terco, improbable, dejé que la noche nos metiera a todos bajo el mismo techo, a resguardo por ahora, del ruido del mundo. El amanecer llegó sin permiso, con ese filo naranja que corta las sombras de golpe. El gallo no cantó, quizás se quedó sin voz frente al silencio reverente de la casa. Abrí los ojos antes que nadie, o eso creí, hasta que vi la silueta de Nora junto al fogón. Movía la cuchara lenta, como si marcara un compás secreto en el caldo. No me miraba, pero yo la miraba a ella, espalda erguida, un mechón suelto que brillaba con la luz baja, la cadencia de quien pertenece a un sitio aunque lleve un día en él. Me incorporé. El suelo crujió bajo mis botas. Ella giró apenas el rostro, lo suficiente para regalarme media sonrisa que sabía a complicidad. Cora apareció enseguida con una libreta pequeña, dibujando columnas de números como si el día fuera una cuenta que debía saldarse desde la aurora. Willa entró por la puerta trasera, con el aire frío en la ropa y un conejo en la mano. Cazadora temprana, ojos alertas. El jefe Ayana aún dormía. Joseph velaba cerca, con la paciencia resignada de los que saben que la espera es también despedida. El murmullo de la olla, el roce de lápiz sobre papel, el golpe seco del cuchillo contra la tabla. Todo formaba un himno nuevo en mi casa. Un himno que no era mío, pero que empezaba a latir con mi pulso. Salí al porche. La mañana olía a tierra húmeda y a posibilidad. Mis manos repasaron los maderos del cercado. Algunos cedían, otros resistían. Así estaba yo. Así estábamos todos. El recuerdo del capitán Morrison, con su amenaza colgando sobre nuestras cabezas, me pesaba más que el frío. Y sin embargo, algo tibio persistía. La manta sobre mis hombros anoche, el roce leve de una cadera que no buscaba ser caricia, pero lo fue. Nora salió detrás, con 2 tazas de café. El vapor subía en espirales. Me tendió una. Y por un instante nuestras manos se rozaron más de lo necesario. Ella no se retiró de inmediato. Ni yo. La cerámica ardía, pero lo que me quemó fue la calma de sus ojos oscuros. Dijo con voz suave: «El café está fuerte». Nada más, y todo estaba dicho. En el establo los caballos se inquietaron. Willa los calmó con firmeza de amazona. Cora vino con cuentas y sugerencias. Vender, sembrar, reparar. Yo asentía, medio oyendo, medio distraído en la sombra de Nora que bailaba contra la madera del porche. Al mediodía, el jefe pidió hablar. Su voz era débil, pero la mirada, clara como río sin barro. Me nombró hijo delante de sus hijas. No por sangre, sino por deuda cumplida. Dijo que los hombres de Morrison regresarían, que los cazadores de recompensas no olvidan. Su legado era simple: proteger a las 3, no con armas solamente, sino con palabra, con techo, con destino compartido. Yo lo juré. Lo hice con la mano en el corazón y los ojos puestos en él. Pero sentí, en la periferia, la presencia de Nora. Sus dedos descansaban en la mesa, tan cerca que mi sombra cubría los suyos. No hubo contacto, solo la certeza de que, al final del día, la promesa no era solo con un anciano moribundo, sino con todo lo que empezaba a despertar en mí. Cuando el sol cayó de lleno sobre la llanura, me descubrí pensando en la palabra hogar. Nunca me había sonado tan pesada ni tan dulce. Y mientras el viento traía olor a polvo y a pólvora, yo entendí que la guerra todavía no había empezado. Pero también supe que ya no iba a librarla solo. El día siguiente amaneció con un rumor distinto. No era viento ni río, era la certeza de que afuera, más allá de la colina, alguien tomaba nota de nuestros pasos. Morrison no se iba a quedar conforme. Los soldados, los cazadores,
Siempre regresan cuando la presa aparenta estar tranquila. Me adelanté al establo antes de que el sol se pusiera bravo. El olor a heno y a cuero mojado me llenó los pulmones. Huilla ya estaba allí, peinando al alazán como si fuera un hermano. Su mirada decía más de lo que sus labios callaban. Esperaba pelea, aunque no la buscara. Cora llegó poco después, con un cuaderno lleno de esquemas. Había trazado surcos, turnos, cuentas, todo con precisión matemática. La miré y me descubrí agradecido. Siempre había manejado la hacienda con intuición y cansancio, nunca con método. Ella me enseñaba que el futuro no se defiende solo con pólvora, también con lápiz. Nora entró última, cargando un cubo de agua. La camisa se le pegaba apenas en la espalda por el esfuerzo. Cuando lo apoyó en el suelo, un hilo de agua se desbordó y me salpicó la bota. Ella me miró con un gesto casi travieso, mitad disculpa, mitad reto. Y allí, en medio de la tensión que nos cercaba, me sorprendí sonriendo. Un segundo de alivio. Un segundo en el que el peligro parecía lejano, porque ella estaba cerca. El jefe Ayana pasó la mañana entero en cama. Joseph lo asistía, leyendo en su idioma palabras que parecían plegarias y despedidas al mismo tiempo. Yo escuchaba desde la puerta y comprendí que pronto la casa sería nuestra sin su sombra protectora. Esa idea me apretó el pecho. La carga era grande, pero ya no me pesaba solo. Al caer la tarde, el polvo en el horizonte confirmó lo que temíamos. Lleneteos, siluetas. No eran muchos, pero lo suficientes para probar nuestra suerte. Huilla tomó el rifle. Cora guardó los papeles. Nora me alcanzó el sombrero. Ese gesto mínimo, su mano rozando mi mejilla al colocármelo recto, encendió en mí un calor inesperado. Como si la batalla próxima se encogiera frente a la intimidad de aquel roce. No hubo disparos esa vez, solo amenazas lanzadas desde lejos, palabras que se pierden en la llanura, pero dejan espinas en la memoria, que no podíamos escondernos siempre, que la ley terminaría encontrándonos. Yo mantuve la espalda firme, pero en mi interior ardía la duda. Cuando los cascos se alejaron, el silencio volvió más pesado. Las hermanas se quedaron de pie, alineadas como un muro. Yo respiré hondo. Miré a Nora. Ella bajó la vista un instante, como si me entregara su confianza sin palabras. Entonces supe que mi deber no era solo protegerlas, también aprender a merecer ese brillo callado que me regalaba en cada mirada. Esa noche, el rancho durmió con un ojo abierto, y yo, entre el cansancio y el deseo reprimido, entendí que la guerra venía con pólvora, pero también con la tentación dulce de un roce accidental que me mantenía despierto más que cualquier amenaza. El quinto día trajo consigo un aire espeso, como si la llanura respirara con dificultad. El cielo se oscureció temprano, nubes densas que no anunciaban lluvia sino presagio. Sabía que algo iba a ocurrir, y los caballos también lo sabían. Sus resoplidos eran más hondos, sus cascos más inquietos. Pasé la mañana revisando el cercado con Huila. Su paso era ligero, pero sus ojos vigilaban todo, como un centinela en tierra enemiga. La escuché murmurar que alguien nos rondaba de noche. Huellas recientes en el polvo lo confirmaban. No eran animales, eran hombres. Cora permaneció en la mesa, calculando cosechas posibles, costos y deudas. Su pluma corría con disciplina, pero su pie golpeaba el suelo con nerviosismo. Hasta ella, que siempre parecía de hierro, sentía el filo del peligro. Yo quise tranquilizarla, pero no encontré palabras. Solo apoyé mi mano sobre el papel, obligándola a detenerse. Levantó la vista, y en ese silencio se permitió un suspiro largo. A veces, eso basta para compartir el miedo. Nora se ocupaba del jefe Ayana, que respiraba con la fragilidad de una vela a punto de apagarse. Me acerqué a la puerta del cuarto y la vi humedecerle los labios con un paño. Sus dedos eran firmes, pero su rostro se quebraba por dentro. No me vio, quizá mejor así. Me retiré despacio, con un nudo en la garganta que no era solo por la inminente despedida, sino por la ternura que despertaba en mí aquella mujer que apenas conocía
y que, sin embargo, parecía haber vivido en mi casa desde siempre. Al caer la tarde, los jinetes volvieron. Esta vez más cerca, más atrevidos. Se detuvieron frente al portón, levantando polvo que se coló hasta los pulmones. Morrison no estaba con ellos, pero su voz viajaba en cada amenaza, que el contrato con el juez no valía nada, que las hijas del jefe eran botín, que la muerte nos rondaba. Yo salí al frente, con el rifle en las manos y el corazón golpeando como tambor de guerra. Willa se colocó a mi lado, firme. Cora, desde la galería, llevaba la escopeta como quien sostiene una verdad. Y Nora salió detrás de mí, sin armas, con solo su presencia. Bastó sentirla cerca, apenas un roce en mi hombro, para encontrar el valor de hablar. Aquí no hay botín, ni fugitivos. Solo una familia que trabaja la tierra. Las palabras me salieron más firmes de lo que esperaba. Tal vez porque al pronunciarlas, noté cómo la respiración de Nora se acompasaba con la mía, como si prestara parte de su fuerza para sostenerme. Los hombres no dispararon. Tampoco retrocedieron. Se marcharon con risas burlonas, prometiendo volver. Y yo entendí que aquello no era victoria, sino un aviso. Esa noche, el jefe Ayana pidió que lo llevaran al porche. Quiso ver el cielo abierto una vez más. Las estrellas asomaban tímidas. Tomó mi mano y la de sus hijas, y con voz quebrada me entregó un legado. Protegednos los unos a los otros. La sangre es un río, pero la lealtad lo hace eterno. Después cerró los ojos. Su pecho se detuvo sin violencia como un río que se apaga en la arena. Nora se inclinó sobre ella, dejando que una lágrima rodara. Y yo la miré, sabiendo que la promesa no era solo con un hombre que partía, sino con la vida que nos esperaba juntos, en un rancho sitiado por amenazas y encendido por un fuego íntimo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. El amanecer del día siguiente no trajo descanso. El jefe Ayana había partido en paz, pero con su silencio nos dejaba expuestos. La ausencia se sentía en cada rincón de la casa. Un eco hueco en el comedor, un suspiro atrapado en las vigas. Sin embargo, no hubo tiempo para duelo prolongado. Afuera, la amenaza aguardaba como un buitre paciente. Cavamos junto al viejo nogal. La tierra húmeda se abrió dócil, como si reconociera al hombre que entregábamos al reposo. Joseph murmuraba oraciones en su lengua, y cada palabra me parecía un juramento antiguo. Willa sostuvo la pala con firmeza, pero sus ojos se humedecieron cuando creía que nadie la miraba. Cora se aferró a la libreta contra el pecho, como si necesitara sujetar algo sólido para no quebrarse. Y Nora estaba junto a mí, demasiado cerca para ignorarlo. El viento jugaba con el velo oscuro de su cabello, y cuando inclinó la cabeza para cubrir la tumba con flores secas, su brazo rozó el mío. Fue un roce breve, pero suficiente para encenderme por dentro. No hubo palabras entre nosotros, solo la complicidad de dos respiraciones que se buscaban en medio de la pérdida. Al caer la tarde, Morrison apareció. Esta vez en persona. Venía con uniforme impecable y escolta reducida, como quien sabe que no necesita multitud para imponer respeto. Su caballo levantó polvo sobre la tumba fresca, y yo apreté los puños. El capitán habló con voz cortante, acusando a las hermanas de esconderse detrás de leyes falsas y a mí de ser cómplice. Su mirada me atravesó como lanza. Sentí la presión en el pecho, pero no cedí. La tierra es mía, dije, y ellas tienen derecho a estar aquí. Lo sostuve sin titubear, aunque el miedo me hervía en la sangre. Detrás de mí, Willa se adelantó un paso. Cora levantó la libreta como si fuera un escudo de papel. Y Nora se quedó firme, la barbilla alta con una fuerza silenciosa que desarmaba cualquier argumento. Morrison frunció el ceño. Habló de juicios, de sanciones, de órdenes militares. Yo lo escuchaba, pero mis pensamientos estaban anclados en la mujer que se mantenía a mi lado sin pronunciar palabra. Cuando el capitán giró las riendas y se alejó con promesas de volver, el aire pareció soltarse en nuestros pulmones. Esa noche, nadie durmió bien. Willa patrullaba el corral. Cora hacía cuentas hasta que la vela se consumía. Yo me quedé en el porche, rifle apoyado, esperando un ruido en la oscuridad. Y entonces,
Nora salió. No llevaba linterna, solo un chal sobre los hombros. Se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros brazos casi se tocaban. No dijo nada al principio. Miró la llanura, respiró hondo, y luego, con un susurro, soltó: «No estás solo en esto». Las palabras eran simples, pero se quedaron en mí como hierro candente. Yo quise responder, pero la voz se me quebró. Lo único que hice fue dejar que nuestras manos descansaran sobre el mismo madero del banco, a una distancia mínima, tan pequeña que el calor de su piel se confundía con la mía. Allí comprendí que la guerra ya no era solo contra Morrison o sus hombres. Era también contra mis propios muros, esos que levanté durante años de soledad. Y por primera vez, sentí que quizás estaba dispuesto a dejarlos caer. El séptimo día amaneció con un silencio extraño, denso, como si la tierra misma contuviera la respiración. El rancho estaba en calma, pero yo sabía que la tormenta se estaba formando más allá de las colinas. Morrison no se había ido para siempre, solo estaba esperando el momento exacto de regresar con la fuerza del rencor. La rutina siguió como un escudo frágil. Willa entrenaba en el corral, su rifle siempre listo, cada disparo retumbando como aviso. Cora revisaba la contabilidad, pero esta vez no había números que disiparan la ansiedad. Cada línea escrita parecía una cuenta atrás. Y Nora estaba en la cocina, amasando pan con movimientos pausados, como si en cada giro de sus manos se aferrara a la idea de normalidad. Yo la observé desde el umbral. El olor a levadura recién mezclada me atrapó, pero no era el pan lo que me tentaba, sino ella. Cuando se inclinó para espolvorear harina, un mechón oscuro cayó sobre su rostro. Sin pensarlo, avancé y se lo aparté suavemente. Mis dedos apenas tocaron su piel. Un roce fugaz, y sin embargo, el tiempo se detuvo. Nuestros ojos se encontraron. No hubo palabra alguna, solo el ruido lejano de Willa descargando otra bala. Nora bajó la mirada, pero no retrocedió. Sus labios se curvaron en una sonrisa mínima, una que llevaba escondida días enteros. En ese instante entendí que la tensión entre nosotros no era un accidente. Era una hoguera encendida con cada gesto, cada silencio. Al mediodía, Joseph trajo noticias. Hombres armados rondaban el río. Tal vez exploradores, tal vez emisarios de Morrison. El peligro ya no era rumor, era presencia. Organizamos turnos de vigilancia, reforzamos puertas, y mientras lo hacíamos, cada contacto accidental con Nora. Un hombro al pasar, una mano entregando una herramienta, se sentía como promesa velada de algo más grande que la guerra. La noche cayó y el rancho parecía contenerse en un único latido. Me quedé despierto en el porche escuchando los grillos y el crujir de la madera. Nora salió de nuevo, igual que la noche anterior. Esta vez trajo una manta, la extendió sobre mis hombros y sin pedir permiso se quedó junto a mí. El frío nos obligó a acercarnos. No hubo palabras, no hubo declaraciones, solo el roce constante de su brazo contra el mío, la respiración compartida, el silencio que decía más que cualquier frase. Fue allí, bajo ese cielo cuajado de estrellas, donde comprendí que la batalla más feroz no era contra Morrison ni contra sus soldados. Era contra el deseo de permanecer en soledad y contra la certeza de que ya no podía. Porque a mi lado, en la penumbra, había alguien que empezaba a significar futuro. El amanecer del octavo día llegó con ruido de cascos. Morrison había vuelto. No traía escolta reducida esta vez, sino un destacamento entero. Uniformes relucientes, rifles cargados, banderas al viento como si la justicia fuera propiedad de su espada. El rancho tembló, no por los cascos, sino por la sombra de lo inevitable. Nos reunimos frente a la casa. Willa sostenía el rifle con los nudillos blancos. Cora, con la libreta bajo el brazo, parecía lista para testificar con cada palabra escrita. Y Nora se colocó a mi lado, firme, sin armas, con la mirada fija en el horizonte. Su sola presencia era más poderosa que cualquier fusil. Morrison habló de delitos, de órdenes del gobierno, de mujeres que debían ser devueltas a su tribu como ganado marcado. Yo lo escuché, y cada palabra era una afrenta. Pero no respondí con furia. Respondí con calma, con la ley en mis manos.
El contrato firmado, el sello del juez. Lo levanté ante todos. Un papel frágil que pesaba como plomo. El silencio cayó. Los soldados dudaron. La ley era letra fría, pero no podían negarla. Morrison rerenó los dientes, sabiendo que aquel documento lo ataba. Y allí, frente a su rabia contenida, sentí la mano de Nora rozar la mía. Un gesto mínimo, escondido entre sombras, pero más poderoso que cualquier decreto. Al final, el capitán se retiró, dejando una amenaza sin voz que se desvaneció entre el polvo. El rancho quedó en pie. Nosotros también. Esa noche, el aire respiraba distinto. No era alivio completo, porque la guerra aún podía volver, pero sí era un respiro ganado a pulso. Encendimos un fuego en el patio. Joseph cantó en su lengua. Willa rió por primera vez en días. Cora se permitió guardar la libreta. Y Nora se acercó a mí con una jarra de café. La compartimos en silencio. El calor de la taza era nada comparado con el calor de su cercanía. Nuestros hombros se rozaban, y aunque nadie lo dijo, todos comprendieron que algo había cambiado. Porque esa noche bajo el cielo del desierto descubrí que el rancho ya no era solo tierra que defender. Era uno, y que el verdadero pacto, más fuerte que cualquier contrato o amenaza, estaba en esa unión silenciosa que ardía entre nosotros. Así terminó la primera parte de nuestra historia. Con peligro aún en el horizonte, sí, pero también con un fuego íntimo que prometía alumbrar el camino. Un fuego que, como la llanura misma, no se apaga nunca. Solo espera latiendo para crecer. Así concluye el viaje de Eli y las hijas del jefe Ayana. Un relato donde la lealtad, la tierra y el amor se entrelazan bajo el cielo polvoriento del oeste. Si esta historia le ha emocionado, nos ayudaría mucho si deja un me gusta, comparte este relato con alguien que disfrute del género y se suscribe al canal. Con solo ese gesto, contribuye a que esta comunidad siga creciendo y podamos traerle más voces, más paisajes y más secretos del salvaje oeste.